Sol 106.5 FM, también en YouTube, Careo Semanal. Dando las gracias a Dios, como siempre, porque nos permite estar aquí una vez más con ustedes, como todos los sábados, y saludando a mi querido compañero Luis Polanco. Muy buenos días a todos nuestros oyentes y televidentes, porque nos ven por internet en el canal de Sol 106.5. Estamos hoy sábado, como todos los sábados, a las 10 en su programa Careo Semanal. Nuestro compañero José del Castillo nos acompaña también de manera virtual a través de Zoom. José está por ahí. Si no está, viene por ahí. Y ¿Está conectado? Aquí estamos. Aquí está don José, que está en la tierra de sus constituyentes, porque está dándole una visita reglamentaria como senador a su provincia Barahona. Acuérdate, muy buenos días antes que todo, sobre todo a los oyentes que nos siguen en este programa, Careo Semanal, programa diseñado para el análisis y la contextualización de las principales informaciones de la semana. Y ciertamente estoy en mi provincia, en Barahona, la Perla del Sur. Desde aquí nos sentimos muy orgullosos primero de la representación que tenemos, en este caso como senador de la República, pero también de incluir a esta provincia dentro de este espacio, ¿no? Porque desde aquí estamos produciendo y generando contenido para Careo Semanal. Nada, agradecerles a ustedes el esfuerzo de estar allá, mientras yo aquí trataré de hacer los análisis y los comentarios pertinentes. Cumpliendo con tus obligaciones, así mismo es. Claro. Hoy sí, tenemos un programa interesante. Bueno, a los que nos están viendo, hay otro varonero sentado aquí en el set, que es nuestro amigo Marino Berigüete, que va a estar con nosotros de invitados. Ahí está, ahí se ve los que nos están viendo en la plataforma. Por la cámara de Sol 106.5. Así es. Pero... Marino, es aquí que te queremos en Barahona. Adelante, contéstale, Marino. Bueno, Marino. Buen día. Fíjate que por primera vez me siento representado por un baronero, por una persona en el Congreso. Y yo creo que la presencia tuya en el Congreso representando mi provincia, mi patria pequeña, donde está sembrado mi ombligo ahí en el Jaime Mota, yo me siento representado por ti. Es cierto que voy y estuve la semana pasada en Barahona, caminé por las calles, pude ver algunas cosas que no había visto hacía años, pero ahora me siento como menos lejos porque te tengo a ti como representante en ese Congreso Nacional y yo espero ser parte de lo que te acompañe en ese sueño que tenemos todos los barahoneros de que esa ciudad avance, porque aproveché también y me fui hacia San Juan en una carretera que no la conocía, para mí era desconocida. Sí, la carretera Barahona a San Juan. Y vi que de una manera rápida y el desarrollo que ha tenido San Juan en los últimos años. Yo aspiro a que Barahona no se convierta en una de esas ciudades muertas, sino que se convierta en una ciudad en pleno desarrollo, que siga creando fuentes de empleo, que la voz que tenemos ahora nosotros los barahoneros en el Congreso Nacional se haga sentir y se deje acompañar de nosotros los barahoneros, lo que pensamos día tras día en nuestra patria chica. Por lo tanto, te diré que en los próximos viajes que tú hagas a tu provincia, trataré de acompañarte, sobre todo porque nosotros el año que viene, a través de una fundación canadiense, estamos tratando de ver si podemos construir
por lo menos 6 o 5 bibliotecas, porque esa fundación se dedica a eso. Iniciar junto contigo una campaña de fomentar la lectura en esa provincia de Barahona. Claro, no, todo lo que sea en beneficio de la provincia, como tú sabes y todos conocemos, Barahona es la 7ª provincia más pobre de la República Dominicana. Está enclavada en la región Enriquillo, que cuenta con 4 de las 10 provincias con menos poder adquisitivo del país, por lo cual la atención en esta zona debe ser mucho mayor de parte del gobierno y de las acciones del sector privado y de las acciones sociales y de todo lo que podamos impulsar en beneficio de la construcción de un proyecto de una Barahona viable, una Barahona que genere empleo, que genere actividad económica, que realmente erradique la pobreza que lamentablemente golpea a gran parte de su población. Así que hay mucho potencial, siempre lo ha habido, todo el mundo lo resalta, pero pienso que cada día es el momento, ¿no?, de impulsar que se realicen proyectos, que se desarrollen acciones a los fines de que logremos pues el objetivo de desarrollo que finalmente es el que queremos en nuestra provincia. Y a eso fuimos al Senado, en eso estamos en el Senado, en desarrollar acciones, en ser parte, en fomentar. Ahí estuvimos viendo, por ejemplo, el proyecto de presupuesto en la Comisión Bicameral. Lamentablemente solo 900 millones de pesos serán invertidos en la provincia de Barahona en el año 2021 de un presupuesto de ingresos y gastos que sobrepasa el billón de pesos, o sea, de 1.037 millones de millones, ¿no? Y solamente menos de 1.000 millones serán invertidos en la provincia. ¿Tú tienes el dato de cuánto se invirtió en el del 20? ¿Cuánto había consignado? No, tendría que verlo porque realmente no tengo el comparativo, pero de todas maneras me parece poco, ¿no? Claro. Cuando tú lo comparas con la magnitud del presupuesto de este año. Y con las necesidades. Estamos hablando de inversión en territorio, ¿no? Tú sabes que el presupuesto tiene hace una distribución cuando se analiza la partida de inversión por provincia. Y entonces se hace un inventario de las obras. En el caso de la provincia de Barahona, sí es positivo que se incluyó el matadero municipal, se incluyó el mercado municipal, un anhelo, porque tú sabes, Marino, que ese mercado se ha convertido lamentablemente en un arrabal en el centro del municipio cabecera, en el centro de la ciudad de Barahona, afeando y generando muchísima basura y contaminación de todo tipo en el mismo centro de la ciudad y, bueno, pues limitando la posibilidad de Barahona convertirse en una ciudad de atractivo turístico. Es bueno que se haya iniciado la remodelación del puerto y se haya iniciado la construcción de un puerto multimodal que no solo va a servir para la exportación de agregados y de material minero, sino que además con la inversión de una iniciativa privada que logró un contrato de explotación de carbonato de calcio en las lomas de las Filipinas. Esta iniciativa privada, parte de los derechos mineros lo va a pagar invirtiendo, me parece que son 30 millones de dólares, en la remodelación del puerto actual y el rescate de un puerto turístico para recibir cruceros y un puerto de exportación comercial con un patio de furgones y demás que pueda ser la puerta de salida y de entrada de toda la región de Enriquillo, incluso de San Juan, con esa carretera que lamentablemente tiene poco uso, ya no es tan nueva, porque se construyó en el gobierno de Leonel Fernández, cuando Félix Bautista era director de la Oficina de Ingenieros Supervisores y Obras del Estado. Por aquí se le dice la carretera de Félix.
y es una vía que prácticamente no se utiliza. Si tú, y tú te diste cuenta cuando la transitaste, ¿no? Incluso la valla honda se mete en medio de la carretera porque hay poco tráfico y realmente en ausencia de un tránsito de vehículos y de personas, pues la maleza ataca la carretera. Pero con este puerto esperemos que, por ejemplo, las exportaciones de vegetales y demás que puedan producirse en el Valle de San Juan, en Elías Piña, pues puedan salir por el puerto de Barahona, más evidentemente que el café de polo, aparte de las extracciones mineras y el larimar y otros productos agrícolas. Vi también que el presupuesto tiene una asignación importante para la presa de Montegrande. Estamos hablando pero esa asignación cae porque la presa está enclavada entre Barahona y Asua, pero realmente la construcción del embalse cae en Asua. Entonces Montegrande incluso pertenece a Asua. Por eso no sale en la inversión correspondiente a la provincia de Barahona. Sin embargo, es un proyecto que va a impactar no solo a Barahona, sino a toda la región, a Independencia, a Bauruco, con el incremento de la superficie que va a entrar en producción. Se ha hablado hasta 700.000, entre 400.000 a 700.000 tareas. La regulación de las inundaciones, por ejemplo, la situación del plátano ahora tiene mucho que ver con los fenómenos atmosféricos que vivió la República Dominicana recientemente. Se perdieron cerca de 10.000 tareas de plátano. Eso se hubiese evitado si estuviese activada la presa que regula las aguas del río Yaque del Sur. Ahí vi 4.000 y pico de millones de pesos. Más el tema de Pedernales, y finalmente el gobierno logra ejecutar el plan que le dejó el gobierno pasado, un master plan que desarrolló una empresa canadiense llamada LeMay, y además el gobierno pasado adelantó mucho liberando la situación o el problema de la tenencia de la tierra en Pedernales, que como todos sabemos estaba en una situación jurídica precaria y que finalmente se logró una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y la emisión del certificado de título de todas esas parcelas en favor del Estado dominicano, lo que de seguro va a permitir que se atraiga inversión para cuando el turismo se reactive podamos recibir los beneficios económicos de ese desarrollo. Muy bien, yo creo que más adelante tendremos la oportunidad de hablar a fondo con nuestro amigo Marino y nos toca entrar. Tenemos que irnos para Estados Unidos. Para Estados Unidos, que es el tema obligado. Tenemos que llegar allí a Pensilvania y exactamente. a Georgia. Tú sabes que gracias a Dios tenemos un aeropuerto internacional que nos permite tomar ese vuelo, así que arranquemos. Directamente desde Barahona nos llegamos a la situación de Estados Unidos, que como hablamos la semana pasada, ya lo previmos, que sería muy cerrado y que estaría judicializado, lo habíamos comentado la semana pasada, pero queremos verlo desde otro punto de vista, quizás un punto de vista que yo no he escuchado en toda la semana. No se trata quizás de las elecciones norteamericanas esta vez no se trata de un candidato bullying, racista, que no se lleva de las maneras, que es una persona mal hablada, que es dictatorial. No se trata de un candidato tampoco senil, un candidato disminuido por la edad, no se trata de un candidato socialista, no se trata de un partido que va a llevar a los Estados Unidos a la hecatombe, ni siquiera se trata de la institucionalidad de los Estados Unidos. Se trata de un tema que muchos estudiosos desde 1900, desde antes, desde Joseph Goebbels, se trata de la desinformación. Goebbels fue en los 1900, en los 40. En los 40, exacto. Segunda Guerra Mundial. Yo estaba tratando de buscar a Le Bon
que hablaba Ese fue en el siglo XIX. En el siglo XIX. Gustave Le Bon. Gustave Le Bon, que habló del comportamiento de la masa, de cómo se comporta una masa. Y llegando a este momento histórico, estamos viendo un asunto de desinformación. La desinformación como elemento disruptivo, como elemento que rompe con la democracia. ¿Cuáles son las decisiones? ¿Por qué uno vota por un candidato u otro? ¿Por qué se vota por un candidato u otro? Es porque uno tiene una percepción de que este candidato representa mis intereses o no. Es decir, la base de la democracia se fundamenta en la información que tiene ese votante sobre los posibles representantes de sus propios intereses. O de su propia realidad. O de su propia realidad, que ha sido el elemento. Bueno, estamos comentando siempre fuera de cabina que para entender el fenómeno norteamericano hay que irse a la época del federalista, a los escritos del federalismo y cómo se unen estos estados y hacen consenso. Que es el final del siglo XVIII. O sea, 1787, 88. Es en el proceso de formación de los Estados Unidos. Correcto. Y ahí es que se entiende. Pero todas esas intríngulis que se dan para que esos estados conformen una confederación, para que se vean representados en sus intereses, para que se vean identificados en las cosas que lo unen, eso lo vemos ahora en el siglo XXI matizado por las redes sociales. Las redes sociales, el Internet, que es un fenómeno que todo lo acelera, que todo lo cataliza, que ahora mismo lo que está pasando en los Estados Unidos es que nadie sabe exactamente cuál es la realidad. Ahora mismo hay fraudes, hay intentos de fraudes, hay... Por lo menos alegatos. Alegatos, porque hoy uno habla con uno y otro bando y ambos están radicalizados, ambos están motivados, emocionados con su candidato y cada cual te da una situación, cada cual te da una versión de lo que cree que está pasando en los Estados Unidos. Tú le preguntas a un republicano y de manera feroz te explica que esos socialistas, que esos demócratas están tratando de hackear las elecciones y que están tratando... Bueno, pero yo creo que este es el episodio 2 del 2016. 2016, que ya se estaba preparando. Porque mira lo que sucede. ¿Cuál es la diferencia? En 2016, el sistema norteamericano, como tú bien señalabas, en el proceso de su construcción, en el final del siglo XVIII, ¿para qué fue construido? Según lo que se habla, lo que hablan Madison y Hamilton en el Federalista, el miedo era la amenaza externa. Correcto. O sea, que potencias o fuerzas del exterior pudiesen manipular o influir sobre los votantes. Entonces, ¿qué sucede? Apelaban a lo que los unía más que a ese temor externo. Bueno, y Madison señala en uno de sus ensayos, dice que esas fueron de las cosas que menos se discutieron, porque todo el mundo estuvo de acuerdo desde el principio en el tema de la elección presidencial. Ahora bien, ¿y por qué lo de 2016 iba más cónsono con esa narrativa? Porque la amenaza era externa. Eran los rusos. Correcto, pero siempre con una desinformación, porque al final, obviamente, el temor, tú nunca supiste, todo el ciudadano común de la calle entendía que los rusos estaban entrando en los sistemas de votación y alterando el proceso de decisión. Esa era la percepción que existía. Entonces ahí el sistema respondió para lo que fue diseñado. Correcto. Defenderse de una amenaza externa. Y pasó todo sin trauma. Ahora hay un problema interno.
Correcto. Entonces, hay una división, hay más elementos que los dividen que elementos que los unen. Hay que ambos ver lados. cómo el sistema reacciona ante este tipo de cuestionamiento interno de la credibilidad. O sea, ¿y qué va a pasar a futuro en Estados Unidos? Hay otro fenómeno que se está dando en paralelo con todo esto, que es el aumento del gasto en las campañas. También. O sea, que también es un problema que viene desde el año 2005, con una serie de decisiones de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, donde abren la compuerta para que las corporaciones se les considere como titulares del derecho fundamental pero de es que es libertad de expresión. necesario porque es una lucha de información, una lucha por prevalecer en las informaciones, y eso solamente se logra a través de esas grandes empresas invirtiendo en información, bombardeando los medios Y ahí viene, para que haya una percepción de un lado o de otro. Es así a través del dinero que se hace. Y ahí viene el otro problema. ¿Hasta dónde esas entidades privadas, que son las que controlan las plataformas de comunicación, pueden regular? Porque yo estoy viendo que están censurando los mensajes de Trump, correcto, cortando los discursos en plena. Bueno. Entonces, ¿hasta dónde eso puede utilizarse para favorecer o perjudicar a un candidato en determinado momento? Hay un artículo de Yuval Noah Harari que se llama "Los cerebros hackeados también votan". ¿Y cómo entiende él que es un cerebro hackeado? Un cerebro hackeado es una persona a la cual se ha bombardeado de información de un lado o de otro, porque cuando Joseph Goebbels no tenía los elementos para definir 5, 6, 7 líneas de pensamiento que atrayera a sus targets, a sus víctimas. Ahora lo tenemos. Ahora tenemos redes sociales que puede hacerte cliquear en una información que es atractiva para ti y que a través de esa eso le llaman el clickbait, la carnada, para que tú cliques en una información que te es atractiva y que tú a partir de ahí tenga una serie de informaciones que te la están sirviendo una a una detrás de otra, que significan que te van formando tu percepción y te van hackeando el cerebro para que tú pienses hacia un lado o pienses hacia el otro. Recuerda lo que decía Churchill, se le atribuye a Churchill esta frase, decía que los mejores argumentos contra la democracia se obtienen en una conversación de 5 minutos con un votante. Correcto, así es. Ese es el tema. Las redes y el Internet le están dando a las partes en cuestión, en este caso estamos hablando de partidos políticos, le están dando a las partes el instrumento y la mecánica para atraer a un votante y formarle un criterio para que haga una cosa o haga otra. ¿Y cómo tú ves eso con las encuestas? O sea, ¿por qué las encuestas en Estados Unidos se están divorciando tanto de la realidad? Y hay que traer eso al escenario local, porque a fuerza de construir una línea de argumentación como la que tú estás diciendo, que tú vas condicionando al votante para obtener un determinado resultado y tú lo obtienes. Pero en Estados Unidos está pasando lo contrario. Bueno, es que nosotros vimos en el 2006 una lucha feroz desde el mismo día de la toma de posesión del presidente Trump. En el 16. En el 16, sí. En 2016, desde el mismo día de la toma de posesión, un ataque feroz al presidente de todos los medios masivos tradicionales. Y él a su vez una pelea, un contraataque de todos los medios llamándole fake news. Y todos los medios a su vez entonces se enfrentaron al presidente. Y ese es el fenómeno que nosotros vimos durante los 4 años. Pero las encuestas previeron un resultado tan cerrado, porque eso no es lo que yo veía. No, porque eso lo que hace es que pone en el ambiente una percepción de que todo lo que tenga que ver con Trump está mal. Y es mal o es inmoral o está mal. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que tú tienes formado tu criterio y cuando te preguntan si vas a votar por Trump, le dices no. ¿Por qué? Porque se entiende que lo que tenga que ver con Trump está mal, así lo establecieron los medios tradicionales. Es el political correctness. Exactamente.
si tú eres políticamente correcto, no dices que vas a votar por Trump. Y ahí es donde viene el fracaso de las encuestas, que se veía 9 o 10 puntos de Biden por encima de Trump. A la hora de la verdad, no se dio así. Ahora, eso nos lleva, porque tienen mucho que ver esas grandes corporaciones que hoy manejan el Internet. Tiene mucho que ver con la sección 230 del Decency Act, de la ley de decencia en las telecomunicaciones. Eso es una previsión que es la que ha defendido a Twitter, a Facebook, a YouTube, frente a todos los que están en descontento con las acciones de estos grandes, para que no lo puedan demandar. Esa provisión que tiene la ley, la sección 230, es la que defiende a esas grandes corporaciones de Internet y que las determina como distribuidores y no editores. Es decir, si yo tengo Facebook y yo tengo una plataforma de Twitter. Eso es muy importante Facebook, en la cadena de responsabilidad. Correcto. De información. Tú eres Facebook y tú eres Twitter. Lo que se hable ahí dentro, tú no tienes responsabilidad sobre ese tema. Y ese acto, esa sección 230, te protege desde 1996, cuando se hizo esa ley, te protege para que tú no puedas ser demandado. Sin embargo, esas grandes cadenas como Twitter y Facebook hacen las labores de editores. Claro, porque te censuran. Y te censuran. Te censuran. Pero cuando tú... Y regulan el tipo de material que puede circular. Correcto, pero entonces cuando tú no estás conforme con esa acción porque bloqueaste o permitiste una que otra, no la puedes demandar porque no son responsables, porque son distribuidores. Pero en una manera pueden editar, pueden censurar, y en otras no, en otras son distribuidores. Entonces eso es lo mejor de los dos mundos. Lo mejor de los dos mundos. Yo distribuyo lo que sea y no soy responsable. Bueno, a eso se le llama la carta magna del Internet. Sí. ¿Por qué? Porque es la que ha permitido que todas esas grandes empresas puedan desarrollar sus actividades sin ser pasibles a demandas. Y eso tiene mucho que ver, de hecho. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos tiene varios casos. Tiene varios casos. Todavía no lo han conocido. No lo han conocido porque han desestimado conocerlo. Pero lo que se espera es que cualquiera que sea el resultado de estas elecciones, el presidente, cualquier administración que salga electa, va a tener que abocarse a ver eso conocido en la Suprema y que se remodele esa concepción de 1996, ya casi un cuarto de siglo. No existía nada no de lo que hay ahora nada en Internet. Correcto. Entonces, para que ustedes tengan una idea, Twitter ha censurado 65 veces al presidente de los Estados Unidos. 65 veces. Quiere decir, ya sea que le ha puesto un banner abajo, que le ha quitado el tweet, o que lo ha imposibilitado, o que lo ha inmovilizado, o lo ha clasificado como noticia fake, falsa. Uh-huh. Sin embargo, los republicanos, con toda razón, han interpelado a estos grandes al Congreso, diciéndole por qué es que ustedes tienen una actitud frente a los republicanos y sus temas que es diferente a la actitud frente a los demócratas. ¿Quién garantiza que sean neutrales? Será por el interlocutor, pero sobre todo el principal, que es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero ahora vamos a hacer una pausa que creo que ya es de orden. Y cuando regresemos, vamos a seguir con este interesante debate y darle los últimos resultados a la población de cómo están las elecciones en los Estados Unidos. No hay duda de que tú decías, Luis José, vamos a ver quién va a ganar, depende de quién gane, pero ya yo creo que está más que claro que Joe Biden es el próximo presidente de los Estados Unidos y al final va a ser una pela, parece. Así que ya volvemos. Careo con habilidad.